La voz de las noticias, con información del acontecer cotidiano del departamento de Sucre, Sincelejo y la costa Caribe. La voz de las noticias, tu informativo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de las Noticias a través de OK TV y Space Televisión. Igualmente nos puede sintonizar a través de nuestras páginas aliadas en redes sociales: JPM Noticias de Sucre, Noticias 14 Web, La Noticia Cincelecana, Noticias Sampués, Solo Noticias, y en Facebook e Instagram estamos como La Voz de las Noticias, listos para entregarles información del acontecer cotidiano del departamento de Sucre, Sincelejo y la costa Caribe en general. Bienvenidos. Titulares en La Voz de las Noticias. Sincelejo conmemoró con un gran desfile los 216 años de independencia de Colombia, con la presencia del alcalde Jair Acuña como invitado y autoridades militares. Una emergencia se vive en Salud Total Sincelejo. Adultos mayores se desmayan en medio del hacinamiento en el dispensario y la entidad no hace nada. Denuncia ciudadana. La historia no miente. Desde hace más de 20 años, Jair Acuña ha denunciado sin temor a las bandas criminales en todas sus denominaciones. Su trayectoria demuestra una postura firme y coherente contra quienes pretenden sembrar miedo y violencia en el territorio. Existe tristeza en Sampués por el fallecimiento de un hombre que fue hallado sin vida en zona rural de esa población. Al parecer perdió el control de la moto y se accidentó. Las autoridades investigan los móviles y autores de un doble homicidio que se registró en el municipio de Coveñas. Momentos de tensión se vivieron en Tolú por el escape de gas natural. Gracias a la rápida reacción de los bomberos, se evitó que la emergencia pasara a mayores. Un nuevo elefante blanco vuelve a golpear la credibilidad política de la familia Vergara Guzmán de Sincelejo. Un proyecto de vivienda en zona rural de Betulia, donde fueron los representantes legales de la construcción de las casas. Estas nunca fueron entregadas. Los afectados piden respuestas concretas a los entes de control. Una turista falleció en las playas del Rincón del Mar. Al parecer, un calambre podría ser la causa que llevó a la muerte a la docente. Hombre que habría asesinado con un bate a un joven en Corozal fue enviado a la cárcel. En extrañas circunstancias y en hechos que son materia de investigación, la ciudadanía quemó una moto en Granada, Cincé. El hecho se habría presentado en medio de una riña. 2 personas resultaron lesionadas en un choque de motos cuando se movilizaban por el sector de la calle Las Flores en Sincelejo. La imprudencia sería la que provocó el suceso vial. La racha de accidentes en La Mojana no da tregua. 2 hombres en diferentes hechos resultaron con graves lesiones. Somos La Voz de las Noticias. Bienvenidos. Mucha atención. Sincelejo conmemoró 216 años de la independencia de Colombia con un desfile acompañado del alcalde Jair Acuña como invitado especial y también de las fuerzas militares. Los sincelejanos y sucreños celebraron a Colombia con honor, respeto y amor patrio. Las autoridades militares conmemoraron este 20 de julio con orgullo, unidad y civismo. Nuestra bandera nos recuerda el compromiso de construir un país en paz, donde el respeto, la solidaridad y el amor por la patria nos unan como una sola nación. Una emergencia se vivió en Salud Total en la ciudad de Sincelejo. Un adulto mayor se desmayó en medio de un hacinamiento que había de personas en el dispensario de esta entidad. Esta es una denuncia ciudadana. En el dispensario de Salud Total en Sincelejo, la escena fue de puro caos y abandono. Adultos mayores obligados a esperar horas interminables en medio de un calor sofocante y hacinamiento terminaron pagando con su salud la incompetencia de un sistema que parece colapsar cada día. Un anciano sufrió un desmayo repentino con baja tensión arterial y caída de la glucosa mientras la multitud observaba impotente. ¿Es posible que van a dejar a unos señores desesperando tanto tiempo? No, me hace mucha calor. Sí, mucha calor. Mira, esto variedad.
El local de entrega de medicamentos, abarrotado y sin condiciones mínimas de atención, se convirtió en un infierno de espera donde la dignidad quedó sepultada. La comunidad denuncia que Salud Total colapsa como siempre, dejando a los más vulnerables expuestos al riesgo y al maltrato. La indignación crece y el grito es unánime: ¡basta del abandono! Mucha atención, la historia no miente. Desde hace más de 20 años, Yair Acuña viene denunciando las bandas criminales en todas sus denominaciones. Con mano firme y con coherencia, el alcalde actual de Sincelejo ha venido desde su trayectoria repitiendo que las bandas criminales deben combatirse. Es el resultado de una cultura de la violencia. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. La historia no miente. Hoy, ayer, mañana y siempre, frente al tema de bandas criminales, nuestra postura sigue siendo la misma. En Colombia, enfrentar la criminalidad ha sido como comprar un boleto con destino a la muerte. Articular una verdadera política para combatir las bandas emergentes que incluya, señor gobierno, lo he dicho en repetidas ocasiones, las bandas criminales no son los paramilitares. Esta es una mutación de los paramilitares, un aborto del paramilitarismo. El primero que se atrevió a citar un debate de parapolítica en Sucre fue Yair Acuña. El primero que se atrevió a denunciar en público fue Yair Acuña. Desde sus inicios, Yair Acuña ha arriesgado su propia vida y la integridad de su familia al declararle la guerra a las estructuras criminales. Y estoy dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias jurídicas a las que haya lugar por proteger el buen nombre y la honra de mi familia. ¿Qué balacera tan hijueputa? Mira cómo viene la peladera corriendo. ¿Qué balacera tan hijueputa? ¡Ay, Dios mío, santísimo! No puede ser que a su antojo en el departamento de Sucre existan paros armados. En cada escenario, año tras año, su talante, carácter y postura ante la criminalidad no han cedido un milímetro. Es que hay que atacar con todas las estructuras criminales que hoy están envenenando a nuestros jóvenes. Por este tubito pasan empresas, pasan bancos, pasan millones. Todas las bandas criminales, en todas sus franquicias criminales, en todas sus denominaciones, deben ser atacadas de manera como se combatieron los carteles de la droga. Lo estoy diciendo desde el año 2010, atacándolos donde más le duele, en su bolsillo. Como alcalde de Sincelejo, lidera hoy el modelo de seguridad más exitoso de Colombia. Sincelejo ha bajado su tasa de homicidios casi a la menor capital de Colombia. Los resultados no mienten, el tiempo lo ha demostrado y su lucha ha dado resultados. Este bloque de búsqueda contra el multicrimen, especialmente contra las bandas criminales en todas sus denominaciones, y siempre hay que mencionarlas a todas. En este tema se llamen costeños, se llamen rastrojos, se llamen clan del Golfo, se llamen norteños, se llamen oficina de Envigado, se llamen de cualquier manera, de cualquier denominación. La lucha tiene que ser frontal contra estos señores de la guerra. Y hoy esa ciudad segura que nos regalaron ustedes como fuerza pública se debe al trabajo interinstitucional. A uno le puede o no gustar el alcalde de Sincelejo, pero ha dado resultados en materia de seguridad. A todos y cada uno de los miembros de la Policía Nacional, de la Armada, del Ejército, en todas sus especialidades, a nuestra Fiscalía General de la Nación y la complementariedad de la Judicatura. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Existe tristeza en San Pues por un hombre que fue hallado sin vida en zona rural de esa población. Al parecer, este hombre habría perdido el control de su motocicleta y se accidentó mortalmente.
Francisco David Villarreal Castillo, oriundo del municipio de San Juez, perdió la vida en un hecho que es materia de investigación, registrado sobre la vía que comunica el corregimiento de la Ceja del Mango con el sector de El Deseo, en jurisdicción del municipio de Chinú, en Córdoba. De acuerdo con la información preliminar conocida, Francisco David Villarreal Castillo fue encontrado sin vida a un costado de la vía, aproximadamente a 200 metros de la entrada principal del municipio del Roble, en Sucre. Las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento habría sido consecuencia de un accidente de tránsito. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Versiones conocidas por este medio señalan que Francisco David Villarreal había participado horas antes en las festividades patronales que se desarrollaban en el corregimiento de la Ceja del Mango, entre ellas una cabalgata. Posteriormente emprendió el recorrido por la vía que comunica a ese sector con El Deseo, trayecto en el que presuntamente ocurrió el hecho que hoy es materia de investigación. Tras el hallazgo, unidades de las autoridades competentes se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. En el lugar también fue hallada la motocicleta en la que presuntamente se movilizaba, la cual terminó dentro de una cuneta ubicada en el margen de la carretera. Debido a la cercanía con el sitio donde ocurrió el hecho, el cadáver fue trasladado a medicina legal en Sincelejo, donde se adelantan los procedimientos correspondientes. Mucha atención, las autoridades investigan los móviles y autores de un doble crimen que ocurrió en el municipio de Coveñas. Las autoridades confirmaron la identidad de los dos hombres asesinados a bala: Carlos Alberto Morelos Berrío, alias El Gordo, quien vestía suéter negro, y José de Jesús Pérez Hernández, alias El Madurito, con suéter azul. Según información preliminar, ambos caminaban por un sector del municipio cuando fueron interceptados por sicarios en motocicleta. Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolos sin vida en el lugar de los hechos. El CTI realizó la inspección técnica de los cuerpos y abrió investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. Las autoridades no descartan un posible caso de ajuste de cuentas entre bandas criminales que vienen operando en el Golfo de Morrosquillo. Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Santiago de Tolú por el escape de gas natural de una tubería. Los bomberos llegaron a atender la emergencia y por este motivo no pasó a mayores. La tranquilidad dominical se rompió en la zona rural de Santiago de Tolú. Un fuerte escape de gas natural encendió las alarmas cuando una tubería resultó averiada en la vía que conecta el Rompoint Viejo con la Gran Parada. El olor penetrante a gas invadió el ambiente, generando miedo entre los habitantes y conductores que transitaban por el sector. La comunidad preocupada exige una respuesta inmediata de las autoridades para evitar una tragedia. Organismos de socorro y personal técnico ya fueron alertados, mientras los vecinos permanecen en zozobra por el riesgo de explosión. Y a esta hora les invitamos a ver mensajes importantes en La Voz de las Noticias. Ya regresamos. ¿Cómo llegar a Bodegazos Cerámicos Sincelejo? Es muy fácil. Toma como referencia la avenida Las Peñitas, frente al supermercado Éxito y diagonal al Hotel Panorama. Desde allí baja derecho por toda la avenida Ocala, por donde encuentras el transporte público y los carros que van hacia San Juez y Magangué. Sigue derecho, pasa por Toyota, la estación de servicio Gacel y Terpel, y justo al frente encontrarás Bodegazos Cerámicos Sincelejo. Ven y descubre pisos, paredes, pegantes, baños, griferías y todo lo que necesitas para tus remodelaciones. Estamos ubicados en la carrera 25, número 24444, local 1, avenida Ocala. Te esperamos. Estudio. La magia va a comenzar en J-Band Producer Music. Tus producciones van a brillar. Siente el ritmo en cada nota, en cada acorde, en cada letra. En J-Band Producer Music tus sueños se hacen realidad. Cada melodía, cada voz se eleva, cada instrumento expresa su vibrar. Cada matiz, hasta el más sutil sentir, en la intención hay que aprovechar. Siente el ritmo en cada nota, en cada acorde, en cada letra. En J-Band Producer Music tus sueños se hacen realidad. Con J-Band Producer Music el arte vive.
vista. Cuando uno va para viejo, todos los males lo achacan. Si ves mal de lejos, si ves mal de cerca, visita Centro Óptico San Nicolás, especialista en salud visual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si dieras ese primer paso hacia tus sueños? ¿Qué estás esperando? Todo lo que necesitas está aquí. Da ese primer paso y transforma tu futuro. Gracias por continuar con nosotros. Somos La Voz de las Noticias, información del acontecer cotidiano del departamento de Sucre, Sincelejo y la costa caribe en general. Un nuevo elefante blanco vuelve a golpear la credibilidad política de la familia Vergara Guzmán de Sincelejo. Un proyecto de vivienda en zona rural del municipio de Betulia, donde fueron los representantes legales de la construcción de las casas. Estas nunca fueron entregadas. Los afectados piden celeridad en el proceso y explicaciones a los entes de control. El inconcluso proyecto de vivienda de interés social en Villa López, Sabaneta y Albania en Betulia, Sucre, dejó a decenas de familias sin techo digno tras la demolición de sus humildes casas de Palma y Bareque con la promesa de reemplazarlas por viviendas modernas, promesa que jamás se cumplió. Los afectados señalan directamente a la firma constructora BIG, cuyos representantes legales habrían sido Adriana Guzmán y Germán Vergara, padres del actual concejal de Sincelejo, Daniela Vergara Guzmán, y suegros del exalcalde Andrés Gómez Martínez. La comunidad exige explicaciones claras, documentadas y sin evasivas sobre el destino de los recursos. A esto se suma la sombra de Asoproagros, organización que administraba los dineros y cuya tesorería había estado en manos de la madre de la diputada Dayana Calderón, esposa del exdiputado Máximo Calderón. Los beneficiarios reclaman que todas las personas y entidades involucradas den la cara y aclaren públicamente qué pasó con el dinero y por qué las obras quedaron a medias. La ironía golpea fuerte. Los afectados piden ahora el respaldo de la concejal Daniela Vergara, quien en redes sociales suele lanzar advertencias con su famoso ojo al dato. La pregunta que retumba es brutal. ¿Tendrá el valor de exigir transparencia en un caso que toca de frente a su propia familia? Mientras tanto, las familias siguen esperando la vivienda prometida, viviendo en condiciones precarias y clamando por la intervención de los organismos de control. El clamor es unánime: que se investigue, que se sancione y que se cumpla el derecho a una vivienda digna. Una turista falleció en las playas de Rincón del Mar. Un calambre podría ser la causa de la muerte de la profesora. Las paradisíacas playas del Rincón del Mar en San Onofre se tiñeron de dolor. Una docente murió ahogada en las hermosas playas de ese sector. Pese a los desesperados intentos de bañistas y personal médico, la mujer llegó sin signos vitales al hospital local de San Onofre. El balneario, conocido por su belleza y tranquilidad, se convirtió en escenario de conmoción y luto mientras las autoridades investigan las circunstancias misteriosas de este hecho. La víctima fue identificada como la docente Sofía Zárate de la Hoz, oriunda del municipio de Manatí Atlántico. Según versiones, la docente ingresó al mar, pero al perder la estabilidad no logró salir a tiempo del agua. Luego de ser rescatada, fue trasladada hasta el hospital local, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. La docente se encontraba de paseo. Un hombre acusado de asesinar con un bate a un joven en Corozal fue enviado a la cárcel. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Albert Andrés Gómez Flores, señalado de causarle la muerte con un objeto contundente al joven Juan David Robles León, de 18 años, en el municipio de Corozal. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo en el corregimiento Las Tinas, donde Gómez Flores al parecer golpeó con un bate a Robles León. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de Sincelejo, lugar en el que falleció por lesiones cráneoencefálicas recibidas. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Sucre le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos.
En su momento, la policía informó que la víctima fue lesionada por un grupo de jóvenes quienes presuntamente lo confundieron en medio de una riña y le propinaron un fuerte golpe en la cabeza con un bate. La captura se materializó mediante una orden emitida por un juez. En la audiencia, el abogado penalista Freddy Pérez, quien representa a la familia de la víctima, solicitó que la investigación se adelante por el delito de homicidio agravado, al considerar que esta calificación corresponde a los hechos y no por homicidio simple, como fue planteado en primera instancia por el ente acusador. Mucha atención: en extrañas circunstancias y en hechos que son materia de investigación, la comunidad quemó una motocicleta en Granada Cincé. El hecho se habría presentado en medio de una riña. La madrugada de ese sábado se convirtió en un escenario de terror tras el concierto en Granada Cincé. Lo que empezó como celebración terminó en un bochornoso acto de violencia. Una motocicleta fue incendiada en plena calle, desatando el pánico entre los asistentes. La moto pertenecía a Joaco de la Osa, residente en Cincé. Según versiones, este joven habría atacado con arma blanca a otro muchacho oriundo de Pansegüita, lo que encendió la furia de los presentes. La comunidad, que horas antes disfrutaba en paz, quedó estremecida por el estallido de violencia. El estado de salud de la víctima aún es incierto y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades. Habitantes de Granada rechazan que forasteros lleguen a sus fiestas para sembrar miedo y dolor. La mezcla de alcohol, rivalidades y descontrol convirtió la fiesta en un campo de batalla, dejando una herida abierta en la tranquilidad de ese municipio. 2 personas resultaron lesionadas en un choque de motocicletas cuando éstas se desplazaban en el sector de la calle Las Flores. La imprudencia vial sería la causante del accidente. La madrugada del sábado 19 de julio se registró un violento accidente de tránsito entre conductores de motocicletas en la calle Las Flores con la intersección del barrio Lafort en Sincelejo. El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se logra observar al motorizado del vehículo rojo transitar en contravía por la vía que sale a la calle Chacurí. Precisamente fue impactado por el otro conductor en otra motocicleta. Ambos conductores, de quienes se les desconoce la identidad, quedaron tendidos en el piso, pero uno de estos se levantó. Al lugar llegaron las autoridades para atender el caso. Mucha atención: la racha de accidentes en la región de La Mojana no da tregua. 2 hombres resultaron lesionados en 2 hechos viales diferentes. La víctima fue identificada como Eder Suárez López, quien según testigos habría sido arrollado por un vehículo mientras se desplazaba por ese corredor vial. El impacto fue brutal. Suárez López sufrió una lesión severa en una pierna con exposición ósea y de tejidos, generando escenas de horror entre quienes presenciaron el hecho. De inmediato fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica especializada. La comunidad de La Mojana se encuentra consternada y exige mayor control en las vías, mientras las autoridades investigan las circunstancias de este nuevo siniestro que deja a un hombre luchando por su vida. En otro hecho, un automóvil se vio involucrado en un accidente de tránsito en la vereda Cayo de la Cruz, sobre la vía que comunica a San Marcos con el corregimiento del Viejano, frente al reconocido árbol de Guacarí. De acuerdo con la información preliminar, una persona resultó lesionada y recibió atención tras el siniestro. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. El impacto del vehículo derribó un poste de energía. Las autoridades no descartan una falla mecánica y exceso de velocidad. Y hasta aquí las informaciones. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Les estuvimos acompañando en la dirección de este espacio Jesús Paternina Molina, John Martínez y José Alfredo Fruto. La coordinación periodística es de Leonardo Mercado. En la técnica nos acompañó en OK TV y Space Televisión Gino Sánchez Laíno. A ustedes la invitación para que nos acompañen mañana en ese mismo horario. Chao, chao. La voz de las noticias, con información del acontecer cotidiano del departamento de Sucre, Sincelejo y la costa Caribe. La voz de las noticias, tu informativo.